Los animes creados a partir de manguas coreanos son una tendencia que está yendo en aumento desde hace ya varios años, y con mayor o menor éxito, no podemos negar que se metieron con fuerza en la industria. Para entender por qué se volvieron tan relevantes, primero tendríamos que ver su historia, su desarrollo y cómo se acoplaron a los medios digitales para darse a conocer mundialmente. Pero ¿qué son los manguas? Los manguas son, en pocas palabras, lo que en Japón son los mangas, o sea, los cómics coreanos. Hay diferencias con respecto a estos dos. Por ejemplo, mientras el manga se lee de derecha a izquierda, el manhwa se lee de izquierda a derecha como en el alfabeto español. Otra diferencia pueden ser los dibujos de los personajes. Esto se refleja más fácilmente en los ojos, los cuerpos son más estilizados y realistas en el manhwa, entre otras. Los primeros registros de manhwas nos llevan al siglo XVIII, sin embargo, los cómics como tal no aparecieron sino hasta principios de 1900. Así que esto es algo que ya tiene larga data. La historia de Corea es bastante larga y tiene capítulos muy complejos y sangrientos, que incluyen ocupaciones por parte de Japón, guerras civiles internas, la guerra de las Coreas, crisis económicas, haciendo que muchas veces los manhwas sean utilizados con motivos políticos o de propaganda, no solo como simple entretenimiento. Durante mucho tiempo se mantuvieron en esta sinergia, sin haber grandes trabajos para destacar. E incluso tuvieron un momento muy crítico cuando en Corea se quitaron las prohibiciones que censuraban contenido extranjero, como por ejemplo los mangas japoneses, haciendo que creciera fuertemente la competencia de los manhwas contra otros cómics que ya tenían mucho más desarrollo y evolución. Eso, sumado a la emergente digitalización de estas obras, hicieron que los manhwas, que aún existían solo en el papel, estuvieran a punto de desaparecer. A pesar de esta situación compleja, el aumento de la popularidad de los cómics, sumado a las nuevas formas de acceso a estos a través de internet, estaban creando el contexto perfecto para lo que después sería la explotación del cómics coreano. A principios de los 2000 se empezaron a crear las primeras webs coreanas para acceder y poder subir cómics teniendo una gran popularidad entre los artistas de este país. A diferencia de las publicaciones en papel, estas permitían más fácilmente presentar obras a color y en formato de lectura vertical, es decir, cuando scrolleas con la ruedita del mouse para abajo, lo que le da una sensación de más dinámica a la lectura. Otra ventaja del formato digital es que permitía la adaptación de obras literarias como novelas a formato visual, lo que hizo que mucha gente publicara sus trabajos tanto en formato de novela como en cómic. Siendo tan reciente este boom en los manhwas, estos empezaron a tomar una inspiración de los mangas japoneses, y es por eso que las primeras obras más reconocidas de este país parecen casi un cálculo de las fórmulas ya establecidas, incluso publicándose en blanco y negro en un principio. Luego veríamos que el propio desarrollo interno y las diferencias culturales harían que se alejaran de estas fórmulas que les sirvieron como una base. En esta primera ola de manhwas podemos destacar sobre todo Blade of the Phantom, contando con una enorme popularidad e incluso teniendo publicaciones en otros países, lo que hizo que en el año 2004 se creara un anime de esta obra, siendo de los primeros manhwas de la historia en tener anime. También podemos nombrar a Love Story siendo el primer manhwa de larga duración, La hija del emperador siendo un ejemplo de novela adaptada al manhwa, por nombrar algunas. Poco a poco el formato más estandarizado del manhwa pasó del papel a lo digital a través de webs de cómics. Más adentrados en el periodo del 2010 en adelante, los manhwas se establecieron como un medio de entretenimiento de los más populares entre los lectores, no solo en Corea, sino a nivel mundial, siendo licenciadas varias obras alrededor del mundo. Y si bien contaban con una enorme base de fans, fue a partir del año 2018 con la adaptación de una novela al formato de manhwa que se rompieron absolutamente todos los parámetros establecidos. Estoy hablando de Solo Leveling, una historia muy atrapante por su trama, su desarrollo de personajes, los diseños de estos y que trata de un mundo lleno de monstruos, los cuales amenazan constantemente a la humanidad llevándola al borde de la extinción. Es entonces que nuestro protagonista adquiere habilidades que le permiten mejorar para poder liberar cada vez más y más peleas. Esta publicación marcó un antes y un después en la industria, llegando su anime poco después y además siendo la obra que marcó el camino y facilitó la llegada de otros manhwas al formato de anime. Ya para el 2020 salieron animes como Tower of God, que trata sobre el camino hacia la cima de una torre en donde se vuelven realidad los más grandes deseos de las personas, siendo un viaje lleno de desafíos que ponen a prueba la voluntad de estos para poder alcanzar lo que más quieren. O The God of High School,
cuya trama nos sitúa en Corea, donde el protagonista es seleccionado para participar en un torneo de artes marciales para determinar a los representantes del país en el torneo mundial, dando además como premio la posibilidad de obtener lo que quieran como recompensa. Ambas obras teniendo recibidas positivas por parte del público. En cuanto a los géneros que abarcan los manhwas, vamos a encontrar diferentes y variados, desde los más comunes a los más representativos de estos. Hay que tener en cuenta que en la cultura coreana los doramas son una muy grande fuente de inspiración para los coreanos, dada su popularidad en ese país. Por lo que podemos decir que uno de los puntos más fuertes de los manhwas son precisamente las historias más dramáticas, destacándose más que nada en los géneros de Slice of Life, los históricos ubicados temporalmente en otras épocas y los de ese estilo. Hay un género bastante controversial para algunas personas y que es específicamente relacionado a los cómics coreanos, y es el BL o el GL, siendo Boys Love o Girls Love, que son historias románticas entre personajes del mismo sexo. Entre algunas de las obras destacadas en este género tenemos por ejemplo a El amor es una ilusión o Error semántico, teniendo esta última una adaptación a dorama. También en este género tenemos una obra bastante peculiar, titulada Killing Stalker, que a pesar de entrar dentro del género del BL, tiene una historia muy oscura e interesante que vale mucho la pena leer. Debido a todo el contexto del país, el desarrollo del cómic coreano fue muy tardado en comparación con otros países. Sin embargo, hoy podemos observar una tendencia hacia arriba en cuanto a la popularidad de estos manhwas, y se espera que con el correr de los años, más y más obras provenientes de Corea tengan su adaptación al anime. Algunas de las páginas que podemos utilizar para leer manhwas pueden ser Webtoon, siendo esta la más conocida. Es de acá que salió Solo Leveling, y a pesar de que cualquier persona puede subir sus manhwas, tiene mucha buena reputación, siempre se encuentra alguna joyita. Otra opción puede ser también Tapitoon, que te da la posibilidad también de leer novelas. Otra sería Manta, que está ganando bastante popularidad en estos años. Pero con 2 minutos en Google se pueden encontrar muchísimas otras páginas para poder leer manhwas. Es muchísima más extensa la historia de este medio de entretenimiento, pero lo vamos a dejar por acá en este video. Pronto voy a subir uno de recomendaciones de manhwas y animes de manhwas, así que eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.